En este documental describiremos la teoría del delito y de expiación y la violencia en Honduras. Para ello comenzaremos describiendo qué es delito. Según la sociología, un delito es cualquier forma de comportamiento que vulnera la ley y que la misma ha definido como punible. Sin embargo, hay que ser conscientes que antes de que una conducta sea clasificada como delictuosa por el Código Penal, es la sociedad la que debe decidir si una conducta es delictiva o no. Un delito tiene que ser definido como tal por diversos actores sociales, antes que sea tipificado como tal por el Código Penal. Los policías, los jueces, las víctimas y delincuentes y la población en su conjunto aportan concepciones de definiciones sobre lo que se debe ser considerado una conducta delictiva. De ahí que las definiciones de la delincuencia son variables en el tiempo y el espacio. Las leyes penales son el resultado de un espacio de un proceso institucional y político de ámbito nacional, no son independientes de las reglas informales y de la moralidad cotidiana. Para que un delito acabe en una definición formal, es necesario que sea reconocido antes como tal por la sociedad, pero las reglas sociales y las penales se negocian continuamente en la vida cotidiana. Cambian según el tiempo, el lugar, la circunstancia y grupos sociales. Los llamados delitos de cuello blanco se detectan y procesan menos que los denominados delitos comunes. El delito organizado suele ser más impune que el desorganizado, y el delito de la mujer probablemente recibe, en algún caso, un trato más benévolo. La policía negocia informal y cotidianamente el orden con los ciudadanos y violenta la ley al recibir sobornos por ignorar la aplicación de la ley. La persona que comete delitos se le llama delincuente. Las sociedades están relacionadas por normas que orientan virtualmente todas las actividades humanas y la expiación en la violación de estas normas, junto con el reconocimiento y etiquetaje de estas violaciones. El concepto de expiación, por lo tanto, implica dos elementos, que son la definición y las normas. Una conducta desviada es la que la gente entiende o define como tal, a la vista de que alguien está violando o transgrediendo una norma cultural. El delito es un tipo claramente específico de la expiación. El delito es transgresión de la ley. Según la teoría sobre el delito y la expiación, se ha demostrado que el crimen sigue pautas sociales definidas y que se ha examinado algunas de las respuestas sociales hacia el delincuente. Lo que quiere dar a entender los sociólogos es que el delito está relacionado con las condiciones sociales. La teoría funcionalista dice que todos tenemos ciertas tendencias a pensar en la desviación como el resultado de opciones o fracaso personal. La conducta desviada viene en gran parte determinado por el contexto social. Hay tres razones que lo explican. Dentro de ellas, la número 1 es lo que se entiende como la conducta desviada según cuáles sean las normas sociales de la sociedad en que vivimos. La desviación se define en relación con algo y estos son pautas culturales específicas que son distintas en sociedades distintas. Número 2. Solo cuando los demás lo definen así, la conducta de uno es conducta desviada. La capacidad de elaborar reglas, así como de romperlas, no están igualmente obligadas entre la población. En otras palabras, la definición de las normas y sus aplicaciones son indiferentes a las pautas de desigualdad social. La subcultura juvenil de la desviación nos dice que los jóvenes se convierten en delincuentes debido a la defraudación de estatus, el proceso mediante el cual las personas se sienten frustradas en su intento de alcanzar. Hay una serie de factores que pueden actuar como condiciones de la delincuencia y la criminalidad. Comencemos por la familia. Uno de los privilegios de las socializaciones de los niños, las niñas, los adolescentes es que el padre y la madre son los que influyen en sus varias maneras para evitar la creación y condiciones para la conducta delictiva. Los críticos de la teoría señalan que hay actos que son universales considerados como delitos como el asesinato, la violación y el robo. La eficacia en la educación es el seno del hogar.
como también la importancia de la supervisión y el control de los padres a sus hijos para evitar o favorecer conductas delictivas. En la mayoría de los casos, las circunstancias socioeconómicas como las desigualdades, la pobreza, el desempleo o la recesión económica han sido considerables como causas de la delincuencia por la sociología. Desde el punto de vista socioeconómico existen varios tipos de delitos y entre estos tenemos la violencia interpersonal, el delito ocasional contra la propiedad, la delincuencia común, los delitos sin víctima, la delincuencia ocupacional, la delincuencia profesional, el delito de las organizaciones, la delincuencia organizada, entre otros. Podemos decir que las maras o pandillas juveniles, como expresión de la organización de los jóvenes habitantes de barrios o zonas marginales de las grandes ciudades, son unos fenómenos relativamente recientes. Se trata de un probablemente complejo que están estrechamente relacionado con factores como marginación económica y social, las dificultades familiares, la deserción escolar, la competencia técnica y mínima, el desempleo, el subempleo, el desmedido y no planificado del crecimiento urbano. La cultura de la violencia y la transculturación, entre los principales factores que se encuentran están los siguientes. Dentro del entorno familiar adverso tenemos la paternidad y maternidad irresponsable e hijos no deseados, los hogares desintegrados no monoparentales, que son los abandonos de menores, la desintegración y cambio de roles familiares, la deserción escolar y trabajos infantiles, la falta de estímulo afectivo, la desarticulación de redes de solidaridad y cooperación intra e interfamiliares, la desesperanza, el círculo vicioso de la pobreza y el entorno familiar desfavorable. Dentro del entorno social adverso tenemos la falta de programa de retención escolar, la escasez de programas de apoyo integral y la educación, la inserción laboral de baja calidad, el trabajo informal de escasa remuneración, la falta de estímulo social, la exclusión temprana sin reconocimiento de sus capacidades creativas y que consideran de su entorno familiar, la marginación participativa y política, las limitaciones en la consideración ciudadana de los jóvenes de escasos recursos. Dentro de las responsabilidades individuales tenemos la desesperanza y la ilegalidad como fuente de reproducción de la exclusión, la imagen propia y la marginación como fracaso social, la vulneración social y económica como factor permanente. Ahora, ¿cómo podríamos comparar esta teoría con la realidad que vivimos día a día en nuestro país? Según la ONU, Honduras es el país sin guerra más violento del mundo. A diario se registran 19 muertes que son brutalmente asesinadas, ya sea descuartizados, decapitados, encostalados, donde jóvenes pandilleros se matan entre sí por una esquina donde vender su droga. Las maras controlan los barrios en Honduras, los narcos imponen su orden, nuestro país está desbordado, la policía está infiltrada y corrompida, y la impunidad es muy usual. Son alrededor de 7.000 muertes al año. Aquí matan hasta por robarle un celular. Honduras es el segundo país más pobre después de Haití. El continente americano, 5 de cada 10 personas viven en extrema pobreza, según datos del Banco Mundial. Las Naciones Unidas adjudica una tasa de 80 homicidios por cada 100.000 habitantes. Nuestro país está a la cabeza de estos índices hace muchos años, pero no solo Tegucigalpa es violenta. San Pedro Sula, la segunda capital de nuestro país desde el 2011, es considerada la ciudad más mortífera del mundo. Se registran 4 asesinatos diarios, pero ¿a qué se debe que nuestro país ha caído en estos índices? Según datos, el 90% de la cocaína que vuela hacia Estados Unidos pasa por nuestro país. Según la DEA, Agencia Antidrogas, esa sería una de las bases claves y más importantes que explica por qué Honduras ha caído en este círculo de violencia. Según analistas, hay una serie de factores que un país puede conseguir que sea un estado fallido. Entre ellas tenemos una fuerte desigualdad
y muy mala distribución de la riqueza, la corrupción apoderada de todos los estratos sociales, el despotismo de la clase dirigente. Honduras es el nuevo almacén de la cocaína que viaja hacia Estados Unidos, y ahora los narcos no pagan en dólares, sino con productos que hay que vender dentro del país. Teniendo mucha demanda en las calles, los narcos contratan para ello a las maras, y estas inician una guerra despiadada por el territorio y el narcomenudeo. Y no solo en la población se refleja, también entra la corrupción en el mismo gobierno, donde el poder legislativo, el poder judicial y el ejecutivo se ven involucrados en estas actividades. 2/3 de la población viven en extrema pobreza y el crecimiento sigue basado en la desigualdad, es decir, de las riquezas solamente se benefician unos pocos, estos cada vez más ricos y aislados de la realidad del país, y los pobres cada vez más pobres. El 40% de los asesinatos en Honduras tienen menos de 25 años y son jóvenes de los barrios y colonias marginales más pobres. ¿Por qué la violencia sobre todo mata a pobres? En los últimos 10 años se ha asesinado alrededor de 47,000 personas. Se ha aprendido a convivir con el temor. Las pandillas se han apoderado del país. Esto ha creado una red en todo el país, mayormente en las principales ciudades donde opera el comercio. Estos han decretado un famoso impuesto de guerra, donde van extorsionadores a cobrarles semanalmente una cuota, ya sea por su negocio, vivienda y hasta transportistas por circular en sus dichos territorios.